pasa cuando una estrella de Hollywood decide desenmascarar a la industria que la llevó al éxito. Cuando Jim Carrey, uno de los íconos más grandes del cine, decidió revelar lo que realmente sucede detrás del telón de la fama, no lo celebraron, no lo escucharon, lo etiquetaron de loco. Hollywood lo ama hasta que no puede controlarlo. Pero, ¿qué hizo Jim que lo llevó a este punto? ¿Por qué pasó de ser el actor mejor pagado a ser tratado como una amenaza para el sistema? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y a ver, imagínate esto rápidamente. Un tipo que nos hizo llorar de risa, porque hay tipos que nos han sacado risas, pero este nos ha hecho llorar de la risa. ¿Con qué personaje, por ejemplo? Bueno, ¿viste Ace Ventura? The Mask, pero entre otras películas también nos mostró su profundidad con The Truman Show. Bueno, resulta ser que este tipo decide publicar o revelarle al mundo que Hollywood está lleno de mentiras y manipulación. Resultado, la maquinaria que lo encumbró lo abandona como si fuera una cáscara vacía, como si fuera una fruta podrida. Entonces, la gran pregunta es, ¿no? Esto que siempre se viene rumoreando, te lo dice uno que está ahí adentro. ¿Le creemos? ¿Es acaso la industria tan turbia como ha dicho repetidas veces Jim Carrey? ¿Y por qué ahora mismo se dedica más que nada a hablar de conspiraciones, cuestionar la realidad? Como siempre, ponete cómodo porque lo que hoy te voy a contar puede hacer que cambie tu percepción tanto de él como de Hollywood. Ahora hagamos un flashback digno de película dramática. Imaginemos a un pibe llamado Jim en los años 70 viviendo con su familia en una situación tan precaria que pasaron meses viviendo en una combi estacionada. Sí, escuchaste bien. El tipo que llenó cines en todo el mundo alguna vez tuvo que dormir en una van con su familia porque no tenían plata para pagar un alquiler. Es como si el guión de su vida hubiese sido escrito para que entendiera desde temprano lo que significa el fracaso y la lucha. De chico, Jim no era solo un payaso, era un payaso con propósito. El humor fue su mecanismo de defensa, la forma de lidiar con una madre enferma y un padre que, aunque talentoso, sacrificó su sueño musical por un trabajo estable que tampoco logró mantener. Pero incluso en medio del caos, Jim tenía un sueño claro. Él quería ser alguien. ¿Sabes cómo empezó su camino al estrellato? En Toronto, con apenas 15 años, se subió a un escenario en un club de comedia llamado Juke Jukes. Lo que pasó fue brutal. El público lo abucheó tan fuerte que alguien puso la banda sonora de Jesucristo Superstar mientras le gritaban ¡crucifíquenlo! Imagínate la humillación. Cualquiera hubiese colgado los botines, pero Jim no era de rendirse. 2 años después volvió a intentarlo y esta vez la rompió. Jim empezó a ganar reconocimiento en Canadá con su habilidad para las imitaciones. Podía transformarse en cualquier personaje, pero su rutina no tenía mucha comedia en sí. Y aunque muchos lo rechazaron al principio, había alguien que sí creyó en él. Rodney Dangerfield, un comediante ya consagrado, lo tomó bajo su ala y lo llevó a abrir sus giras. Esto marcó un antes y un después. El verdadero cambio llegó cuando decidió jugársela e irse a Hollywood en los años 80. Durante mucho tiempo fue un comediante más entre una multitud que buscaba su lugar en la meca del cine. Pero si algo caracterizó siempre a Carrey fue su optimismo casi irracional. Aunque le rechazaron un papel en Saturday Night Live 3 veces, él seguía creyendo que algo iba a cambiar y tenía razón. Después de años de abrirse paso en shows de comedia y roles secundarios, llegó su gran oportunidad en Living Color. Esta serie no solo le dio exposición, sino que lo convirtió en un fenómeno. Su humor físico, esas caras épicas y su energía descontrolada conquistaron a todos. En ese momento, Hollywood pensó que había encontrado a su gallina de los huevos de oro, pero lo que no sabían es que Jim Carrey no iba a quedarse dentro del molde que ellos querían, y ahí empieza el verdadero quilombo. Jim Carrey llegó al sueño americano, protagonizó éxitos de taquilla como Ace Ventura, La Máscara y Tonto y Retonto. Sus películas recaudaron miles de millones de dólares y su humor exagerado lo convirtió en un ícono mundial. Hollywood lo veía como una mina de oro, pero pocos sabían lo que pasaba en la cabeza de Jim. Mientras todos reían con sus personajes, él se sentía vacío. Imagínate esto, estar en la cima del mundo con fama, dinero y éxito y aún así preguntarte, ¿esto es todo? Carrey empezó a darse cuenta de que la vida que había construido basada en complacer a los demás y en ser el gracioso no lo hacía feliz. Se convirtió en un producto de Hollywood, una máquina de entretenimiento que generaba millones, pero que no tenía tiempo para buscar algo más profundo. Todo comenzó a derrumbarse cuando alcanzó un nivel de éxito que la mayoría solo puede soñar. En un momento de introspección admitió: logré todo lo que siempre quise, pero me di cuenta de que seguía sintiéndome igual de perdido. Esa realización lo golpeó como
como un balde de agua fría. Había sacrificado años buscando la aprobación de los demás, solo para descubrir que no había paz ni propósito en ser el favorito de Hollywood. Este vacío lo llevó a reflexionar sobre su identidad. ¿Era realmente Jim Carrey o solo un personaje creado para encajar en la industria? Acá es donde empezamos a ver al Jim más humano, uno que se alejaba de la fama para entender quién era de verdad. Pero Hollywood no perdona a los que se salen del libreto. Y acá es donde la historia se empieza a poner un poco más deforme. Para entender este despertar tenemos que hablar de The Truman Show. Esta es, según muchos, la película que definió su carrera y según él es una película que le cambió la vida para siempre. Si viste la película, ya sabés de qué trata. Él es Truman y su vida básicamente es un show, es un engaño. ¿En qué sentido es un engaño? Bueno, porque es como un reality show, pero él no lo sabe. El protagonista no tiene idea. Es un tipo que básicamente está controlado por fuerzas externas, digamos. Suena a ficción, suena a una película. Bueno, según Jim Carrey, eso era básicamente una metáfora de su propia vida. Después de filmar The Truman Show, Jim comenzó a ver paralelismos inquietantes entre la historia de Truman y su realidad en Hollywood. Dijo en entrevistas: todo lo que hacemos en esta industria está coreografiado para crear una ilusión. Nada es real y somos peones en un juego mucho más grande. Esto fue como una epifanía para él. Jim sintió que había estado viviendo una versión ficticia de sí mismo, diseñada para satisfacer a las masas y mantener el sistema funcionando. Fue entonces cuando comenzó a cuestionar todo: el propósito de la fama, el significado de la vida y las estructuras que controlan nuestras decisiones. Carrey se sumergió en la filosofía, la espiritualidad y las enseñanzas de autores como Eckhart Tolle. Se animó a poner sobre la mesa asuntos que Hollywood prefiere dejar en las sombras: el control de las élites, la manipulación de la industria y la obsesión por crear imágenes perfectas e irreales de las celebridades. En una entrevista épica durante la alfombra roja de la Semana de la Moda de Nueva York, Jim dijo algo que dejó a todos perplejos: nada de esto es real, no hay nosotros, todo es un sueño. Los medios obviamente lo tildaron de loco, pero ¿era locura o era alguien que había visto detrás de la cortina de Hollywood y estaba dispuesto a hablar? Su momento Truman no solo lo hizo replantearse su carrera, sino también su papel en el mundo. Jim dejó de lado la búsqueda de la fama y el dinero para enfocarse en la búsqueda de la verdad. Pero esa decisión no vino sin consecuencias. Hollywood, ese monstruo que primero te eleva para luego devorarte, no iba a permitir que alguien como él hablara tan abiertamente. Y acá es donde la cosa se empieza a poner turbia. Jim Carrey no solo comenzó a cuestionar el sistema, sino que empezó a decirlo en voz alta frente a millones de personas. Y spoiler alert, Hollywood no lidia bien con las verdades incómodas. Desde sus primeras declaraciones filosóficas hasta sus explosivos gestos en programas de televisión, todo esto construyó la narrativa de que Jim había perdido la cabeza. Pero ¿realmente estaba loco o simplemente estaba más despierto que el resto? Todo arrancó de manera sutil, casi como un susurro. En entrevistas promocionando películas como The Truman Show, Carrey soltaba pequeñas perlas filosóficas que pasaban desapercibidas para muchos. Frases como: ¿qué pasa si todo lo que crees que es real no lo es? En su momento sonaban aparte del marketing de la película, pero hoy sabemos que estaba hablando de algo mucho más profundo. Era su forma de plantar semillas, de empezar a cuestionar el mundo que lo rodeaba. Pero claro, como Jim no es de hacer las cosas a medias, en 2017 dio un giro que dejó a todos con el culo lleno de preguntas. Durante la Semana de la Moda de Nueva York, en una entrevista en la alfombra roja, soltó una de las declaraciones más extrañas y épicas de su carrera. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, respondió con una sonrisa de esas que dan miedo. There's no meaning to any of this, so I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. I don't believe in icons. I don't believe in personalities. I believe that peace lies beyond personality, beyond invention and disguise, beyond the red S that you wear on your chest that makes bullets bounce off. I believe that it's deeper than that. I believe we're a field of energy dancing for itself. And I don't care. Just things happening. And there are clusters of tetrahedrons moving around together. Okay. La cara de la periodista era un poema. Ella intentaba mantener el control, pero estaba claro que Jim estaba en otra dimensión y no iba a regresar al guión cómodo que Hollywood esperaba. Si lo de la alfombra roja no fue suficiente, lo que hizo en Jimmy Kimmel Live fue el equivalente a tirar una bomba de verdades en horario estelar. Jim entró al set haciendo un gesto con la lengua y los dedos que inmediatamente llamó la atención de la audiencia. Kimmel, desconcertado, le
le preguntó si era un signo de una pandilla, y ahí Jim explotó. Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. La audiencia quedó en silencio por unos segundos hasta que Jim, como buen maestro del sarcasmo, agregó: What happened? I'm sorry, Jimmy. I was temporarily interrupted by my iPhone 6 Plus. 5.5 heads-up HD display. I think what I was really trying to say was I think people will enjoy Dumb and Dumber this weekend. El tono sarcástico y la mezcla de humor con crítica social desconcertaron a todos. Algunos pensaron que era una broma, otros comenzaron a sospechar que Carrey estaba diciendo algo mucho más serio. En cualquier caso, el daño ya estaba hecho. Jim se había convertido en un whistleblower, un soplón. Después de estas declaraciones, los medios y las redes sociales se volcaron en su contra. De ser el comediante querido de todos, pasó a ser el raro que decía cosas incómodas. Programas de televisión y revistas empezaron a insinuar que Jim había perdido la cordura. Frases como Jim Carrey ya no es gracioso, ahora es preocupante, o ¿qué le pasó al actor que nos hacía reír? ¿Será que la fama lo destruyó? Hollywood, una industria que ama controlar las narrativas, no podía permitir que alguien como Jim empezara a exponer sus mecanismos. Lo tildaron de loco, lo ridiculizaron y comenzaron a relegarlo de los grandes proyectos. Era la forma de decirle al resto de las estrellas: si te salís del molde, este será tu destino. La cultura de los memes no tardó en tomar las declaraciones de Jim y convertirlas en un chiste. Videos editados, montajes de su cara con frases conspiranoicas y comparaciones con otros locos de Hollywood inundaron internet, pero detrás de toda esa burla había una verdad incómoda. Jim Carrey estaba cuestionando las bases mismas de la industria que lo creó, y eso era un crimen imperdonable. Al final, el mensaje de Jim fue muy claro. Hollywood es un sistema construido en base a ilusiones, y cuando alguien tiene el valor de decirlo públicamente, como en su caso, es total y completamente destruido. Las consecuencias son devastadoras. Entonces, ¿realmente era un loquito o estaba despertando a una realidad que la mayoría prefiere ignorar? Después de años siendo el rey de las comedias taquilleras y el favorito del público, Jim Carrey hizo algo que pocos en su posición se atreven a hacer: decidió desaparecer. No se trató de un retiro anunciado con fanfarrias ni una despedida formal, simplemente dejó de estar en el centro de atención. Imagínate esto, un tipo que ganaba 20 millones por película, que tenía a Hollywood en la palma de la mano, decide decirle no a todo. ¿Por qué? Según él, porque ya había tenido suficiente. En entrevistas, Carrey empezó a revelar que la fama no era más que una trampa. Dijo: no soy mi carrera, no soy mi imagen, ni siquiera soy Jim Carrey. Soy un ser humano buscando algo más allá de esta ilusión. Para la industria, esto era un acto de rebeldía. Para los medios, una señal de que había perdido el norte. Pero lejos de estar loco, Jim estaba más lúcido que nunca. Se dedicó a la pintura, a la filosofía y a la espiritualidad. Su arte, lleno de críticas sociales y mensajes políticos, era una manera de expresar todo lo que no podía decir en palabras. Entre sus obras más famosas está un retrato de un Trump grotesco que causó revuelo en las redes sociales. Pero más allá de las polémicas, su mensaje era claro: no iba a seguir siendo parte de un sistema que, según él, deshumaniza y manipula. En medio de su retiro y búsqueda espiritual, Jim Carrey enfrentó uno de los momentos más oscuros de su vida. En 2015, su exnovia Catriona White fue encontrada sin vida, aparentemente por una sobredosis de medicamentos. El caso rápidamente se convirtió en un circo mediático y Carrey quedó en el ojo del huracán. El problema no era solo la tragedia en sí, sino las acusaciones que vinieron después. La familia de White lo demandó alegando que Jim le había proporcionado las pastillas con las que terminó su vida y que incluso le había transmitido enfermedades de transmisión sexual sin advertirle. Aunque Carrey negó todo y calificó las demandas como un intento de extorsión, el daño a su reputación fue inmediato. En los tribunales se revelaron mensajes, notas y hasta pruebas médicas que pintaban un cuadro turbio de la relación. Jim, por su parte, habló del caso con un dolor evidente, diciendo:
Hay momentos en la vida en los que uno tiene que defender su honor, aunque eso signifique enfrentarse al mal en el mundo. Este caso terminó siendo desestimado en el año 2018, pero es verdad que para mucha gente dejó una mancha imborrable. Es como que la imagen pública de él no se pudo despegar del todo de esto. Pero para muchos otros, este fue un intento más del sistema para intentar derrumbar a alguien que ya no seguía sus reglas. Y si querés saber un poquito más de esta historia, hay un video solo de esa historia en este canal. Acá es donde Jim pasa de ser un actor brillante a convertirse en un filósofo inesperado, alguien que no solo cuestiona el sistema, sino que también nos obliga a cuestionarnos a nosotros mismos. Y es que desde su famoso discurso en la ceremonia de graduación de la Maharishi University hasta sus entrevistas más recientes, Jim no ha dejado de hablar sobre temas profundos y sí, incómodos. En su discurso soltó frases que parecen sacadas de un libro de autoayuda cósmico. El efecto que tienes en los demás es la moneda más valiosa que existe. Todo lo que ganas en la vida se pudrirá y caerá a pedazos. Lo único que quedará es lo que estaba en tu corazón. Pero la joya de la corona fue cuando dijo: el mundo entero es un gran escenario y todos estamos interpretando un personaje. Yo me cansé de interpretar a Jim Carrey. Este tipo de declaraciones mezcladas con su nuevo enfoque en la espiritualidad lo convirtieron en una figura polarizante. Algunos lo ven como un genio iluminado, otros como un loco más que perdió el rumbo. En una de sus entrevistas más icónicas declaró: si te miras lo suficientemente profundo, te das cuenta de que ni siquiera existes. Somos solo energía, conciencia, experimentando esta ilusión llamada vida. ¿Está loco o simplemente ve algo que nosotros no podemos ver? Esa es la pregunta que nos queda. Lo que es claro es que Jim Carrey ya no es el mismo de Ace Ventura. Se ha convertido en una especie de gurú filosófico que desafía las normas de Hollywood y nos obliga a repensar nuestra percepción de la realidad. Cuando alguien como Jim Carrey, una de las estrellas más rentables de Hollywood, decide rebelarse contra el sistema, las consecuencias no se hacen esperar, porque si hay algo que a Hollywood le encanta más que crear estrellas, es destruirlas cuando se salen del libreto. Y Carrey, al exponer las grietas del sistema, se convirtió en el enemigo público número uno de la maquinaria del entretenimiento. Después de sus explosivas declaraciones en programas de televisión y alfombras rojas, la industria comenzó a cerrarle las puertas. Los papeles principales que solía recibir con facilidad desaparecieron de un plumazo. Ya no era la estrella graciosa y confiable, sino un riesgo. A los ojos de los grandes estudios, Jim era ahora una figura impredecible, una que podía dañar la imagen pulida de Hollywood con sus comentarios incómodos. De repente, los proyectos disminuyeron. Pasó de protagonizar éxitos taquilleros como Mentiroso, Mentiroso y La Máscara a papeles menores en películas que, aunque interesantes, no tuvieron el impacto de sus grandes producciones. Películas como Los Pingüinos de Papá y Tonto y Retonto 2 parecían más un intento de Carrey por mantenerse relevante que un verdadero deseo de regresar al tipo de comedia que lo hizo famoso. Pero lo más turbio es que mientras su presencia en pantalla disminuía, los medios se encargaban de pintar una narrativa aún más dañina. Jim Carrey está acabado, Jim Carrey está loco. Las redes sociales, los programas de chismes y hasta los portales de noticias se subieron al tren, transformándolo en el hazmerreír de una industria que él mismo ayudó a levantar. Lo interesante es cómo Hollywood tiene una estrategia muy clara para destruir a alguien. Primero, lo reducen a un meme. Se burlan de sus declaraciones, editan sus entrevistas para sacarlas de contexto y generan montajes que lo ridiculizan. Segundo, comienzan a ignorarlo. Los grandes directores ya no llaman, los proyectos serios se evaporan y lo que queda son pequeños papeles o películas independientes. La pregunta es, ¿por qué un actor tan talentoso que generó miles de millones en taquilla fue relegado de esta manera? ¿Acaso fue solo porque se salió del molde o porque dijo cosas que Hollywood no quería que se supieran? Hoy Jim Carrey es una figura que divide opiniones. Para algunos es un visionario que se atrevió a enfrentarse al monstruo de Hollywood. Para otros, un hombre que perdió el rumbo y dejó escapar su carrera. Pero, ¿cuál es la verdad? Si miramos su vida y carrera, lo que encontramos no es solo un actor o un comediante, sino alguien que se atrevió a hacerse las preguntas difíciles y, más importante aún, a buscar las respuestas. Lejos de los sets de filmación, Jim encontró un nuevo propósito en el arte y la espiritualidad. Su pintura se convirtió en su manera de expresar todo lo que la industria no le permitió decir.
Sus lienzos son brutales, honestos y muchas veces críticos con el sistema que lo formó. En una de sus obras más famosas, retrató a Donald Trump como una figura grotesca, llena de ira y avaricia. Este cuadro causó revuelo y no faltaron las críticas, pero para Jim, el arte siempre fue una forma de liberación, no de complacencia. En entrevistas recientes también habló sobre cómo su búsqueda espiritual lo llevó a entender que la fama, el dinero y el éxito no son más que distracciones. Dijo: pasé toda mi vida tratando de ser alguien que todos quisieran y al final descubrí que no existo. La verdadera felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Jim Carrey podría haberse retirado hace mucho tiempo para disfrutar de la fortuna que amasó con años y años de éxito. Pero no, eligió algo mucho más difícil: usar su plataforma para hablar de lo que realmente importa, aunque eso terminara significando perderlo todo. Es muy fácil decir que sus palabras están desconectadas de la realidad. Este tipo de qué está hablando lo hemos perdido. Pero cuando te dedicas 2 minutos a tratar de entender lo que está diciendo, básicamente te invita a cuestionar las narrativas y a buscar nuestra propia verdad. En un mundo lleno de ovejas, Jim Carrey nos recuerda que todavía hay algún pequeño espacio para la rebelión, para cuestionar, para desafiar. Comentame qué pensás de esta historia, cómo pensás que va a terminar la historia de Jim Carrey. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.